El acta de la sesión 144 se encuentra aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta 145 está a disposición de las señoras y señores diputados. Quiero pedirle a la señora secretaria que dé lectura a la cuenta, por favor. Se han recibido los siguientes documentos. Excusa del director de la ANEMI de asistir a la sesión de hoy por encontrarse en deberes de coordinación al sistema de contingencia de la visita del Papa. Oficio del director subrogante del Servicio Agrícola y Ganadero, por el cual remite el Plan Institucional Anual 2018 del Servicio Agrícola y Ganadero. Correo de la consultora Asuntos Públicos, por el cual reitera solicitud de audiencia con esta comisión para exponer sobre los impactos de la aplicación del llamado impuesto verde en la agricultura. Informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional sobre análisis presupuestario 2012-2018, programa manejo del fuego. Eso es todo sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Muy bien, puntos varios. Colega Sepúlveda ha solicitado la palabra. Gracias, presidente. Bueno, como se cuenta el director de la CONAF acá, yo hice uso en puntos varios en la sesión pasada, precisamente por alguna información que lamentablemente todavía no se ha recibido en la comisión, ¿no es cierto?, de presupuestaria, y que tenía que ver con el informe solicitado sobre los programas particulares de prevención de incendios forestales desglosados por comunas y zonas críticas. Eso debería haber llegado en diciembre del 2017 y todavía no llega, director, por su intermedio, presidente. Y la verdad es que esto no están cumpliendo la ley. ¿Ah? No están cumpliendo la ley, eso es grave, y porque además, precisamente, si hay algo que queremos tener es por comuna, ¿no es cierto?, saber cuáles son las complicaciones que tiene cada una de las comunas de nuestro país en términos de los puntos críticos, porque de alguna manera uno puede monitorear qué es lo que está ocurriendo en esas comunas, y deberíamos saber no solo qué es lo que pasó con ese informe, sino que cuál fue la respuesta de ese informe. ¿Ah? O sea, cuál fue, yo diría, lo que cada una de las comunas ha hecho o no, como por ejemplo nos explicaba en la vez anterior cómo Valparaíso, ¿no es cierto?, las quebradas las ha estado limpiando. Pero ¿qué pasa con comunas que permanentemente tenemos focos de incendio y que lamentablemente no sabemos si es el azar, no es el azar, pero sí cuáles son los factores, ¿no es cierto?, a los cuales estamos disminuyendo o no la posibilidad de tener un incendio forestal. ¿Ah? Entonces, ojo, están infringiendo la ley y eso, ¿ah? Así que eso se lo hicimos saber la semana pasada a Rodrigo aquí, ¿ya? Y lo segundo, presidente, Sí. un oficio al SAC. Ha llegado lamentablemente este chinche famoso, este chinche africano, a la región de O'Higgins. Está en este minuto en Pichidegua, me llamaron los agricultores de Pichidegua, donde usted sabe, además, presidente, que nosotros somos una región productora de hortalizas y esas hortalizas además fundamentalmente para la pequeña agricultura. Y me han dicho que ya se han encontrado hembras, machos, huevos y todo, y estamos súper, y ojo, de la cesta para ustedes es la nada. ¿Ah? Entonces, yo espero, presidente, saber qué es lo que está pasando con el SAC y qué medidas se van a tomar en esto, porque estábamos leyendo, ¿no es cierto?, los informes de, ¿qué mes era ese? Era junio del año pasado, ¿no? Octubre del año pasado, del 2016. Y una de las cosas complejas era precisamente el cómo se podía expandir esta plaga. Y bueno, apareció ya en Pichidegua fundamentalmente. Pichidegua, San Vicente, Peumo, todo el cordón de Colchagua es muy importante en hortalizas y también Cachapual. Entonces, saber qué es lo que está pasando, presidente, con esto que insisto, fueron los propios agricultores que nos alertaron, no el SAC, sino los agricultores. Gracias, presidente. Gracias, colega Sepúlveda. Si estamos todos de acuerdo, estaríamos enviando oficio al ministro de Agricultura y al director nacional del SAG para que informe respecto de esta plaga en las hortalizas. ¿Cómo se llama, colega Barros, la plaga? Chinche africano. El chinche africano, pero Sí. usted ya se recordará. Estamos porque en la búsqueda lo del dio nombre en sesiones científico, anteriores, ¿ah? hace varios meses, cuando también le preguntamos al SAC sobre lo mismo. Y podría venir. Y que identifique y explique las medidas tomadas para la contención del brote y las que se piensan tomar
en la presente temporada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y presidente, ¿y Muy bien. podría venir el SAG? ¿Habría ¿Perdón? posibilidad de invitarlo en la próxima Bueno, sesión? ese es un tema que vamos a discutir ahora también en temas varios, porque es posible, me acaban de informar, que no tengamos sesión el próximo martes por cuanto por interés de despachar algunos proyectos en la agenda legislativa nos soliciten sesión extraordinaria para la próxima semana. De tal manera que estamos ahí en veremos si vamos a poder tener posibilidades de una última sesión de la Comisión de Agricultura. Entre medio hay 2 solicitudes de sesiones especiales por moción parlamentaria. De tal manera que tiene que despejarse la agenda y me imagino yo que en esta semana sabremos o no. ¿Perdón? Así se llama, Bragada y Laris, entonces, para el oficio. Esa es la respuesta, Ya. colega Sepúlveda. Sí. No sabemos si vamos a tener una sesión, para lo cual, dicho sea de paso, está invitado el ministro de Economía, que aún no confirmó que no podía esta semana, pero estaban por confirmar la próxima para tratar, entre otras materias, la leche en polvo. Estaban algunas solicitudes del Ministerio de Salud para que tratemos la ley de tabaco, que parece que no va a entrar ya, y hay algunos otros temas pendientes. Presidente, ¿y si fuera posible, si tenemos tantas complicaciones desde el punto de vista legislativo? Yo no lo entiendo porque hay varias cosas que están, ¿no es cierto?, a medio camino, pero ¿y si fuera posible las audiencias tenerla el día lunes como lo hemos hecho anteriormente? Para no, porque vamos a estar en receso, después vienen las vacaciones, entonces sería bueno como poder resolver estos temas. Bueno, Si fuera posible el lunes, a lo mejor a los ministros y a los directores les convendría mucho más en Santiago. Eso es lo que quería plantearles, porque, a ver, tenemos un tema que está pendiente y es la solicitud de información suya, colega, y que dicho sea de paso la tomamos como acuerdo de la comisión para oficiar en pregunta al Ministerio de Agricultura y particularmente a la dirección del SAG respecto de este compromiso que aquí se informó sobre el traspaso de 1.000 y tantos funcionarios. 2.000 era la cifra total en los 4 años de gobierno de honorario a contrata y que parece ser que no están ni cerca esas cifras. Justo en una temporada que inicia su mayor expresión en exportaciones y no quisiéramos tener una paralización de funcionarios que entiendo están preocupados y molestos. Entonces, yo espero que de aquí al final de la sesión pudiéramos, colegas, tomar el acuerdo, si no es posible, y pudiéramos acordarlo en condicional, si no hubiese sesión ordinaria el día martes a las 15:30, poder sesionar el lunes en Santiago, ¿cierto? Si ustedes tienen a bien acordarlo. ¿Les parece? ¿Sobre el punto, colega Barros? A ver, entonces, ¿por qué no lo cerramos? Lo propongo de una vez. Si no hubiese sesión el martes, ¿estaríamos en condiciones de sesionar el lunes en Santiago y pudiéramos buscar? ¿Sí? ¿No tienes posibilidades? No. ¿Tampoco puedes? ¿Tampoco puedes? Siempre que sea tarde. Yo no tengo inconveniente a cualquier hora, pero ¿cuántos podrían el lunes de media tarde hacia adelante para poder buscar un horario? De las 3:30 para adelante, ¿Uno puede? ¿Dos pueden? ¿Tú no puedes? No, la verdad es que no tenemos quórum. Es que no podemos en paralelo. No podemos, no tenemos un proyecto con urgencia. Bueno, nos quedamos como están y llegado el momento, bueno, veremos si los podemos convocar. ¿Ah? Sí. Colega Barros, colega Pérez. Solamente dar cuenta, me llamaron 2 organizaciones de productores de tabaco que están particularmente interesados en poder ver el proyecto que entiendo en 2 sesiones más va a despachar la Comisión de Salud. Yo entiendo que ese proyecto viene a la Comisión de Agricultura y para efectos de poder garantizar que dichos productores, quienes me llamaron, etcétera, lo mismo le pasó al diputado Pedro Pablo Alzarbanca, para que tengamos la certeza que ellos sí van a ser oídos e invitados, porque entiendo que hay todo un movimiento en torno a que ese proyecto lo despachemos prácticamente sin discusión. Y yo creo que hay aspectos productivos en los cuales los productores están particularmente nerviosos. Yo compartiendo una buena parte del proyecto, no puedo desconocerlo, pero hay aspectos productivos que es importante que ellos puedan venir a exponer. Son gente de Placilla, de Chimbarongo, de San Fernando, de Nancagua y probablemente la 7ª región, que es una zona nueva de producción de tabaco. También es importante poder tener los contactos correspondientes. Gracias, presidente, nada más. Bueno, al respecto, colega Barros y colegas,
Si me escuchan al respecto, efectivamente, funcionarios del Ministerio de Salud se me acercaron la semana pasada para ver si incorporábamos el proyecto de tabaco este martes. Y de hecho habíamos dejado un espacio, pero quiero informarles que ni siquiera se ha votado en particular, por lo tanto lo más probable es que en el transcurso de esta semana y la próxima no salga. Estuvimos pendientes, uno de los compromisos a solicitud suya, de la colega Sepúlveda, del colega Espejo, habíamos considerado invitar a los productores de tabaco porque pareciera ser que allí hay un inconveniente, pero lo más probable es que no alcance, y el colega Álvarez también, lo más probable es que no salga en este periodo legislativo. Y si saliese, obviamente vamos a escuchar a las organizaciones y a distintos grupos de interés. Por supuesto que lo haremos. Muy bien, colega Pérez tiene la palabra. Gracias, presidente. Es fundamentalmente para que quede constancia en el acta que reiteradamente se ha pedido la presencia de la ministra de Salud y del ministro de Agricultura, a lo menos, para analizar temas que son de vital importancia. La aplicación de anabólicos o hormonas, ¿no es cierto?, en aquellas carnes que vienen desde el extranjero, que no sabemos qué tipo de control se hace para conocer el origen y las fechas en que estos animales se han beneficiado. ¿Por qué digo esto? Porque tampoco esa medida se toma en el país. Y si estamos preocupados de algo tan importante que afecta a la salud de las personas, que es, ¿no es cierto?, la obesidad mórbida, este es el origen fundamental, más allá de las papas fritas y la comida de chatarra y ese tipo de cosas. Entonces, cuando vienen aquí, incluso se dan algunas explicaciones que no se ajustan para nada a la realidad. Por otro lado, pero no hemos tenido la presencia de ambos ministros porque este es un tema gravísimo que hay que darle la importancia que realmente se merece. Que haya un control cuando se aplican estos productos químicos y cuando se puede, y con autorización del SAC, beneficiar al ganado, que hoy día no hay control. Ni se sabe qué carne estamos comiendo y en qué condiciones, la que viene de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Estados Unidos y otros lugares. Y por otro lado tenemos el tema, ¿no es cierto?, de la leche en polvo, que parece que aquí está llegando algo que se dice que es leche en polvo, pero en el fondo no lo es. Es otro tema tremendamente importante porque forma parte de la alimentación de las personas. No hemos podido abordar estos dos temas en varias sesiones y tengo entendido, y creo que quede constancia en el acta, cuántas veces se ha invitado a los señores ministros con esta finalidad y no han participado, ¿no es cierto?, de la sesión. Gracias, colega Pérez. Quiero solicitar el apoyo de esta comisión para insistir vía oficio con el ministro de Agricultura y con el director del SAG respecto de la solicitud que ya se le hiciera en sesiones pasadas sobre el traspaso de los funcionarios a honorarias y contrata. Eso no había quedado establecido como acuerdo. Solicito entonces el acuerdo para reenviar el oficio. Insistir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Muy bien. Colegas, antes que demos inicio a la orden del día, yo quiero pedirles también su apoyo para oficiar a los directivos de la biblioteca del Congreso Nacional, agradeciéndoles el apoyo que permanentemente han brindado a esta comisión con los oficios de apoyo y soporte a los temas que hemos tratado. Dicho sea de paso, para tratar la orden del día de hoy, ya tenemos en nuestras carpetas informes sobre el comportamiento y cifras de los incendios forestales en un horizonte de varios años. Yo quisiera que tomemos ese acuerdo para oficiar a los directivos de la Biblioteca del Congreso Nacional. ¿Estamos de acuerdo? La Secretaría redactará el agradecimiento. Ofrezco la palabra para cerrar varios. Muy bien. Tiene la palabra, colega. Gracias, presidente. La verdad quisiera solicitar el acuerdo a la comisión para ver si podemos enviar un oficio de información y en lo posible fiscalización al Ministerio de Agricultura y particularmente al Servicio Agrícola Ganadero. Esto en referencia
a que en la comuna de San Fabián, igualmente en la comuna de Coihueco, se va a ejecutar el proyecto El Embalse Punilla, en donde había de antemano pactado y de cierta forma concordado con los vecinos de allí, me refiero a toda la comunidad cordillerana del sector, en donde se iba a trabajar respecto a un bono ganadero, lo que significa que las personas que de allí van a salir se les va de esa manera buscar una fórmula donde puedan sustentar sus animales, donde pudiera haber también ejecutado un plan de desarrollo que incorpora también un plan ganadero. Entonces, hasta el día de hoy, dado que esto han pasado años y no ha habido todavía una respuesta eficaz en cuanto a los montos, en cuanto a la fórmula, es que quisiera oficiar que se nos conteste y se nos indique cuál es en definitiva el avance que hay respecto de eso, respecto a las casi 70 familias que significan ambas comunas cordilleranas, o en su efecto si esto se va a ejecutar en algún momento y si que hay algún avance también que se nos informe. Eso, presidente, si considera bien. Gracias. Muy bien, colega Carvajal. Entonces, Secretaría está tomando nota para enviar el oficio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ofrezco la palabra en puntos varios. Por último, entonces, yo quiero solicitar también oficio complementario a lo que plantea el colega Pérez respecto de un tema que no alcanzamos a tratar en esta comisión, excepto cuando solicitamos a la Mesa Ganadera de Chile que nos exponga respecto de su preocupación sobre el récord histórico batido en la importación de leche en polvo, ya sucesivo al de importación de la carne. Hemos invitado a 3 ministros a que podamos conversar y debatir esta preocupación que tenemos como comisión, y no hemos logrado que esté aquí el ministro de Agricultura, el ministro de Economía y la ministra de Salud. Ha venido por otras razones, pero no a tratar el tema. Nos interesaba que estuviese esta parte del gabinete que pudiera escuchar de primera fuente desde los productores y de nosotros mismos nuestra preocupación a la sustitución de producción nacional y al desaparecimiento que hoy día tiene una cantidad importante de productores lecheros, lo que está pasando con la leche en polvo en otras partes del mundo. Y dicho sea de paso, colegas, y muy brevemente, hay 83 países afectados por contaminación bacteriana de leche en polvo francesa. Cuando uno cree que los países desarrollados exportan productos de primerísima calidad a otros países desarrollados o en vía de desarrollo, pareciera ser que no es del todo así. Hay decisión en el gobierno de Perú ahora de prohibir la combinación de leche en polvo con otros productos. Lo hicieron a través de la promulgación de una ley. O sea, si los peruanos han tomado ese tipo de decisiones, ¿en qué estamos nosotros los chilenos, que por un lado batimos récord en importación de leche en polvo, comprando algunos de los 100 tipos de leche en polvo que existen en el mundo, y aquí no se sabe porque no está categorizado qué estamos comprando como país? Dicho sea de otra manera, ¿qué está comprando la industria lechera nacional para que al final en los escaparates tengamos una gran variedad de ofertas de leche fluida, de yogures, de queso fresco, etcétera, etcétera, cuando ni siquiera en letra chica está indicado cuántos de esos productos que nosotros creemos que son de los más sanos para nuestros niños, nuestros mayores y nuestras familias, son leche reconstituida o leche combinada? No sabemos cuál es el origen, no sabemos cuál es el tipo de estos 100 tipos de calidades distintas que existen de leche en polvo, y no sabemos qué es lo que le están agregando. Por eso queríamos los 3 ministros aquí. Eso ya, seamos prácticos, no se dio, pero queremos dejar por sentado de que ha sido preocupación de esta comisión y que la trataremos con el próximo gobierno, porque este es un tema que de suyo afecta a la economía y eventualmente afecta a la salud pública de todos los ciudadanos que consumimos productos lácteos en este país. Yo quiero que tomemos el acuerdo para mandarle un oficio que redactará la Secretaría a los 3 ministros en cuestión. ¿Les parece? Gracias, incluidos los 2 temas, sí. Muy bien, si no hay más puntos varios, iniciamos la orden del día y quiero saludar al director nacional de la CONAF, don Narón Cavieres, cliente asiduo de esta comisión, que junto con don Pablo Lobos, gerente de protección contra incendios forestales, nos van a terminar de informar lo que ya habíamos visto en una sesión anterior respecto de nuestra preparación
para la prevención y combate de incendios. Quiero saludar al subdirector nacional de ONEMI, don Víctor Orellana, que se encuentra acá. Sabemos que el director está con la visita papal. Al jefe de la División de Protección Civil, don Andrés Ibaceta, también de la ONEMI, y a la jefa de gabinete y encargada de la Unidad de Comunicaciones de la ONEMI, doña Francisca Herrera. Además se suma don Pablo Lobo, ya lo saludé. Ofrezco la palabra, director. Gracias, presidente. La verdad es que yo tengo registro de que nosotros hicimos la presentación y lo que quedó pendiente fue un conjunto de consultas, de las cuales tengo registradas 4 que habían hecho Así es. los parlamentarios de esta comisión. Una tenía que ver con los planes de prevención, qué pasaba con los planes de prevención, y lo que tenemos allí es, lo había señalado en la presentación, pero sin duda es necesario abundar. Tenemos una reformulación completa del área de prevención primero. El área de prevención era un área marginal en CONAF al año 2014 y luego la cambiamos significativamente ya al año 2015-16. Duplicamos el presupuesto y luego lo hemos vuelto a duplicar y además hemos agregado lo referido a duplicar el personal. Entonces tenemos un cambio sustantivo pensando en el tema que claramente buena parte de la experiencia internacional es prevención mitigatoria, ¿ya? Vale decir, prevención mitigatoria se refiere a que uno construye barreras pasivas para evitar que los incendios se propaguen, o fortalece las construcciones para que resistan al fuego. Sin embargo, hay poco avance internacional en lo que se refiere a evitar la ocurrencia de incendios forestales. O sea, todas esas medidas son, por eso de hecho hay una campaña norteamericana que dice prepararse para los incendios forestales, o sea, estar listos para el fuego. Pero en realidad lo que nosotros buscamos es evitar que haya fuego, porque claramente es la mejor medida. Y hay un artículo reciente tras los incendios de California, artículos norteamericanos que señalan una autocrítica respecto de la estrategia utilizada por ellos en ese sentido, que en definitiva dicen la necesidad de evitar la ocurrencia. Nosotros estamos focalizados en eso y tenemos un conjunto de herramientas. La primera son las campañas que las estamos revisando de tal modo que pasen realmente a impactar a la ciudadanía. O sea, en general las campañas tienen la debilidad, las campañas mediáticas de vía grandes medios, que son atractivas y todo, pero no sabemos en qué medida impactan en evitar la ocurrencia. Y ahí estamos colocando bastante, tenemos un estudio en este momento en marcha sobre ese tema. Luego tenemos el desarrollo de equipos de prevención locales donde hemos incorporado con fuerza cientistas sociales, gente del área social, porque claramente el tema aquí es social, no es un tema técnico. Primero es social y luego viene la técnica detrás. Entonces tenemos sociólogos, asistentes sociales, antropólogos, trabajando en el área integrado con los equipos técnicos para tener un análisis mejor de qué está pasando y cómo evitarlo. Luego tenemos unidades de análisis y diagnóstico que buscan generar inteligencia sobre este tema. De tal modo tenemos 6 equipos a nivel país que lo que apuntan es a determinar, hacer análisis de datos para saber dónde ocurren los incendios, qué actores están detrás, qué actividades los generan y sobre esa base incidir nuevamente en todo esto. Entonces lo que estamos es teniendo mucha más inteligencia en el área social. Y en los planes de prevención ya teníamos una experiencia nosotros relativamente, era la más extensa que hay dentro de la gestión nacional, que eran las comunidades preparadas, pero estamos ampliándola y tenemos del orden de 40 comunas donde estamos trabajando en este tema, lo que se complementa con el trabajo que están haciendo las empresas forestales y también la Agencia de Cambio Climático y Sustentabilidad, además de los municipios. Entonces tenemos una cobertura significativa de trabajo a nivel local, que es lo que preguntaba y planteaba la diputada Sepúlveda. Un tema que no ha dejado de ser complejo es dónde, porque es evidente que no estamos en condiciones de construir cortafuegos en todas partes. O sea, una muestra de eso es que a las empresas forestales se les quemaron una gran superficie, sin embargo, ellos ya dijeron, por una capacidad física que no están en condiciones ni siquiera de explotar todos los bosques que se les quemaron. Han cortado algunos, los que tienen más valor, y los otros están en pie. Y luego, plantar todos tampoco están en condiciones por las plantas y por la cantidad de maquinaria que significaba. Lo mismo sucede acá. De hecho, tenemos una competencia importante hoy día de recursos con la cantidad de actores que estamos trabajando en estos temas. O sea, el otro día CGE
mostró todo lo que está haciendo. Ellos han contratado el orden de 650 personas en la sexta región para actividad de limpieza. Entonces, tenemos un tema de capacidad física, humana, material, etcétera. Y lo que estamos haciendo, voy a colocar el ejemplo de la Araucanía, con la visita del Papa, que hemos tenido un plan de trabajo evidentemente más intenso que en otros lados por razones del riesgo que ello significa. Hemos simulado los incendios, hemos recopilado información que está disponible de la ocurrencia de incendios asociados a carreteras, que es un tema que nos preocupa, y hemos hecho un trabajo con el MOB, con empresas, muy importante de poder determinar cuáles son los puntos donde recurrentemente los incendios pasan la carretera, que son las situaciones más críticas, o llegan a la carretera, y en esa área estamos totalmente limpios para evitar que nos vuelva a ocurrir, sobre todo en una situación de movimiento de gente en cantidad importante. Entonces, ese es el trabajo que hemos estado haciendo. Tenemos 71 planes comunales en marcha hoy día, sin perjuicio del conjunto de acciones que tienen las empresas forestales. O sea, el despliegue ha sido grande, pero, insisto, priorizado en función de que las capacidades materiales que tenemos son, incluso por disponibilidad personal y maquinaria, limitadas. O sea, toda la disposición está, pero hay límite en capacidad. Entonces, ese era un tema, no sé si... Luego sobre el colega Sepúlveda. Nosotros en la Comisión de Transporte tenemos claridad por qué se producen los accidentes. Sabemos por esta ebriedad, sabemos por problema del airbag, sabemos por problema de diseño de carretera, sabemos por... Nosotros logramos identificar y por eso se han hecho algunas cosas, o sea, disminuir la velocidad en zona urbana, colocar la silla atrás de los niños. Entonces la pregunta, lo mismo hemos hecho en terremotos, o sea, todos los estándares que se mejoraron en terremotos, ¿no es cierto?, en construcción, han dado, yo diría, buenos resultados y somos un ejemplo, y creo no solo para América Latina, sino para el mundo en eso. Entonces, a mí me gustaría, nunca hemos hecho el análisis de incendio, no digo incendio por incendio, aunque deberíamos hacerlo, pero sí, mira, ¿sabes qué? El 70% de los incendios se produce por colillas, cigarros, no sé dónde, ¿me entiendes? En orilla de camino. No sé, estoy colocando ejemplos, ¿me entendés o no? O sea, a mí, yo creo que sería interesante de poder desglosar en algún minuto, primero, si están contratando sociólogos, bueno, si se produce en parques nacionales, si se produce, ¿qué característica tiene ese tipo de usuario? Porque nosotros sí podemos en accidente decir, mira, de los 28 años hacia abajo, de los 18 a los 28 tenemos la más alta tasa de accidentabilidad y muerte en adolescentes. Entonces sabemos dónde está nuestro grupo al cual tenemos que llegar con la información, con no sé qué, por último, Entonces, si lo están haciendo así, ya hoy día no podemos tratar los incendios como, bueno, ¿cómo lo apagamos? Sino, ¿qué es lo que hay detrás del incendio? ¿Qué actitud hay detrás del incendio? ¿Y qué sujetos están detrás del incendio? Entonces, si pudiéramos tener esa información y conversarla también con ustedes, para nosotros sería importante. Porque así como vamos haciendo cambios también legislativos, cambios conductuales, mira, yo he visto con especial preocupación su spot publicitario. Yo creo que hay uno bien interesante cuando se produce el incendio, ese que va hacia atrás. Ese que va hacia atrás y llega al lugar del foco donde está la fogata, digamos, la fogata. Entonces uno dice, bueno, ¿son las fogatas lo más importante? ¿Son las fogatas? O son cuando el tipo, o el spot publicitario debería ser, mira, estoy fumando un cigarro y lo tiro. Claro, eso no lo he visto. ¿Me entendés o no? Pero porque también la otra cosa sería, bueno, ¿cómo la cajetilla de cigarro? Estoy poniendo cualquier ejemplo. Además del cáncer, esto puede producir incendio. O sea, me refiero a cómo vamos colocando el punto cada vez más focalizado en lo que tiene que ver con la causa y en la política pública que pudiéramos crear al respecto. Eso, presidente, gracias. Gracias, colega. Director, tiene la palabra. O sea, no puedo sino concordar con lo que ha planteado la diputada Sepúlveda, porque esta creación de las unidades de análisis y diagnóstico, no existían esas unidades. Había unos equipos pequeños que no eran de orden social, sino más bien para analizar los incendios desde un punto de vista más bien forense, ¿ya? Pero en realidad a nosotros nos interesa, es una tarea distinta para la cual hay especialidad en Chile, pero nos interesa el fenómeno más agregado. Y si algo ha caracterizado a esta administración es la métrica.
lo mismo que está buscando. O sea, cómo sabemos qué hay detrás, cómo analizamos la información que disponemos y cómo entramos en profundidad en la información. Porque tenemos bastante información de incendios, sin embargo tenemos grandes brechas. O sea, hay cierto tipo de incendios que están muy identificados y de hecho había un trabajo muy positivo y muy efectivo en lo que se refiere a los incendios por quemas agrícolas. Ahí tenemos seguimiento y hemos bajado sustantivamente la ocurrencia de incendios por quemas que se escapan. ¿Ya? Y de ahí viene un seguimiento sistemático. ¿Ah? No, pero es que además hemos logrado, sí, están prohibidas, pero aún así ocurre, entonces tenemos una presión encima más fuerte y la focalizamos, hay todo un trabajo. Pero hay otras áreas donde tenemos serias debilidades, porque evidentemente los incendios ocurren en muchos lugares distintos y no hay nadie cerca. Y por eso estamos trabajando en meterle mucha más métrica para entender cabalmente cuáles son los factores causantes. O sea, hace unos días lo he usado bastante este ejemplo, que casi se produce un incendio en Quebrada de la Plata producto de un chuzazo de un grupo que estaba haciendo restauración en Quebrada de la Plata a la 1 del día. Un chuzazo lleva a que salte una pequeña roca incandescente nada más, y a 3 metros de distancia empieza a generarse un incendio, un fuego, que fue totalmente controlado y pararon la actividad inmediatamente. O sea, dijeron no se puede hacer más actividad de restauración en verano. Pero comprenderán que es una actividad de restauración de un equipo muy sensible al tema, pero la actividad agrícola sigue día a día y tiene mucho de esto. Ahora, obreros señalaban que la maquinaria a cada rato genera pequeños focos. Entonces tenemos ahí una gran preocupación, los autos mismos con los convertidores catalíticos también son una fuente de riesgo. Entonces estamos en una situación donde realmente las medidas que tenemos que tomar son significativamente superiores a lo que hemos tomado en el pasado, porque el riesgo y la disponibilidad de combustible es más alta. Entonces, sí, concuerdo plenamente y en eso estamos, diputada. Si algo hemos puesto acento, el caballero sabe acá y los gerentes saben que la métrica es crítica porque es la fuente de conocimiento que tenemos. Es a partir de eso que vamos... ¿Ah? No, sí, tenemos métrica, lo que pasa es que vamos perfeccionando porque tenemos una gran métrica en un conjunto de incendios, pero hay otras áreas que son más difíciles, son todos estos incendios que no tenemos antecedentes, entonces ahí entramos a adjudicar y resulta mucho más difícil porque no había nadie cerca, etcétera. Hay 20 elementos y ya cuando partió un incendio es muy difícil determinar la causa. De hecho, tenemos hoy día un protocolo con la Fiscalía, de tal modo que, con el Ministerio Público, que la información que levantamos de cada incendio, inmediatamente de ocurrir un incendio, lleva un registro que es útil para nosotros, pero también información que es crítica para ellos para la toma de decisiones. ¿Ya? Y eso ya está acordado, lo tenemos como procedimiento estándar de trabajo. Estamos muy en el medio en todo ese tema. Eso es lo que podría decir. Sin duda estamos en camino de, no creo que sea tan fácil llegar a lo que es los accidentes, porque en los accidentes quedan los registros mucho más completos que lo que queda en un incendio. Pero estamos trabajando con fuerza en el tema. Sí, quedan los vehículos, pues. Los estados etílicos, todo eso. Sí, gracias. Saludar a... Sí, siéntalo por favor. En razón a eso, director, y a propósito de lo que usted escuchó al inicio de esta sesión, el día de ayer tuve ocasión de estar yo en el sector cordillerano de Coihueco y San Fabián, esto en el sector de Chacayal y Los Robles respectivamente, esto es más o menos unos 100 kilómetros desde la ciudad de San Fabián. Ahí efectivamente se están ejecutando obras de alto impacto, no solo medioambiental, sino que también desde el punto de vista de los trabajos que se están realizando. Allí están ejecutándose una central, Hidroñuble, y a propósito también de otra central aparejada a un embalse grandioso, que es uno de los proyectos más importantes del gobierno, que es Punilla. Entonces, dicho esto, la verdad es que uno se encuentra allí con que no hay ningún protocolo, por así decirlo, o al parecer ninguna acción que se esté ejecutando en razón de evitar los incendios. Y en la consideración la hago porque el año pasado, si ustedes recuerdan, San Fabián del Ico, que tiene las cordilleras más, diríamos, vírgenes de lo que es justamente, fue víctima, y la verdad, de un gran incendio, donde además bosque nativo irrecuperable, donde además no contábamos con el elemento de tanta personas viviendo allí, por tanto se retardó todo lo que era el trabajo de los aviones, helicópteros, porque efectivamente se proponía primero a abordar la zona donde estuviesen pobladas. Entonces, dicho esto, a mí me llama la atención porque las empresas hoy día que están mejorando caminos, etcétera, y además ahí con todo este impacto de construcción,
no veo que haya, y no sé cómo están ustedes diagnosticando aquello. Si hay hoy día ese elemento de precaución diferente a lo que había el año pasado, si hoy día se están monitoreando diariamente, porque lo que no queremos, obviamente, volver a lo mismo, pero además no queremos desproteger con estos elementos todo lo que significa lo que queda del bosque nativo que allí está. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿qué se está haciendo en aquellos lugares en consideración a que hay sobre todo un valor ahí forestal que es incalculable, que obviamente que yo quisiera también tener algún dato respecto de eso? Muy bien. Solo como dato, permítame, presidente, llegué hasta muy arriba de la cordillera y la verdad es que uno no se encuentra nada, o sea, ni obviamente trabajo, ni menos en este caso de las brigadas, ni tampoco cortafuego, nada que se parezca, o sea, en ese sentido yo veo que hay ahí también puede haber ahí un elemento ahí, un flanco que está esperando y que además no tenemos ningún sistema de protección. Entonces hay empresas que están invirtiendo, que hay una gran cantidad económica ahí puesta, ¿cómo se están preparando ellos? Porque qué decir si es que hay un incendio, cómo llegan. Muy bien, director, le solicitaría que las preguntas que quedaron pendientes, que más bien eran del colectivo, las pudiera responder para después responder los planteamientos particulares como el que acaba de plantear la colega Carvajal. Lo otro que se había planteado... Su micrófono, por favor. Eso. Lo otro que se había planteado por el diputado Espejo es cómo estábamos enfrentando el nivel local, que es un poco complementario a lo que se ha planteado hasta ahora. La acción local, él señalaba que había visto lo que significaba el impacto local de los incendios y la acción local necesaria que teníamos que armar hacia adelante. Y lo que nosotros claramente señalamos hoy día, y lo he dicho, creo que lo dije en la sesión anterior, es que nos parece que esta es una tarea de todos y todas, y que no cabe pensar solamente en el Estado como el agente que va a resolver el tema. O sea, si aquí no tenemos, y en eso estamos trabajando, un sistema que vaya de lo local, que sea construido de lo local hacia lo central, no tiene sentido. O sea, y por eso nuestro trabajo a nivel local, cuando decimos estos planes de trabajo a nivel comunal, tienen que ver con prevención primero, con establecer sistemas de detección y armar sistemas de detección locales que estén vinculados con lo nuestro, y también, que esto es un poco más conflictivo, pero es necesario abordarlo, un ataque inicial. O sea, ya la gente lo hace, entonces no queremos, y ahí sin duda vamos a necesitar del apoyo del Parlamento para abordar ese tema, porque puede haber riesgos, pero la gente hace un ataque inicial, lo vimos en las imágenes por todos lados, toda la gente. Entonces, lo que estamos trabajando, ya en la región metropolitana lo tenemos en la Araucanía también, son brigadas voluntarias asociadas a nuestro trabajo, coordinadas con nosotros, e incluso en algunos casos con despacho nuestro, entrenadas por nosotros para enfrentar en el momento inicial los incendios, porque evidentemente ese es el punto. O sea, si uno logra sofocar un incendio en los primeros minutos, tiene enormes ganancias en todo sentido. Entonces, el trabajo tiene que ser de lo local hacia lo central. Pensar, como hasta ahora teníamos, un sistema centralizado, tiene mucho sentido porque hay recursos pesados que ocupar y que asignar a lo largo del país. Sin embargo, tiene que estar complementado con la acción local. El Estado, visto lo que tenemos como cambio climático, visto esta experiencia que les mencionaba del chispazo de un chuzazo, no va a estar en condiciones de ninguna forma de cubrir todo. Y por lo tanto es crítico que tengamos desde lo local, ni siquiera desde los municipios, desde lo local, más local, un sistema armado, y en eso estamos trabajando. Nuestro modelo de armado hacia adelante, lo he dicho en todos lados, es de esa forma. Este es un cambio importante porque significa un Estado articulador más que solamente a cargo, y con una sociedad en movimiento para apoyar todo este trabajo. Solos no hacemos nada. Aquí es el colectivo del país el que tiene que abordar este tema, y creo que ahí hay un punto muy relevante hacia adelante de abordar. Entonces, es lo que yo diría respecto a lo que planteaba el diputado Espejo y también un poco lo que se está discutiendo acá. La coordinación entre regiones es un tema que fue un tema planteado. Estamos coordinados, ha habido sin duda algún caso por aquí y por allá donde ello no ha ocurrido, pero en general el trabajo nuestro, es que se planteó otro caso, no era nuestro, era de otro actor que no estaba coordinado entre una región ni otra. Nosotros, como tenemos un sistema centralizado de asignación de recursos, que tiene recursos distribuidos, pero son de dominio central, de tal modo que según la contingencia un recurso puede pasar, y nos pasó en alguna oportunidad que fuimos criticados,
de una región donde hay un incendio liviano a un sector donde hay un incendio más pesado. Cuando fue el incendio de Valparaíso del 2014, fuimos criticados por mover aeronaves desde la Araucanía que tenía incendios, pero claramente la amenaza de viviendas que teníamos acá ameritaba abandonar ciertos incendios que eran más bien livianos para colocar los recursos acá. Entonces, en ese sentido tenemos coordinación y además cuando un incendio crece, como lo que ocurrió, el caballero lo tiene presente acá porque era director de la región de O'Higgins, cuando un incendio pasa a la región del Maule, claramente tiene un mando único y se articulan las fuerzas de ambas regiones para trabajar en ese sentido. Entonces, por lo menos en nuestro caso, los sistemas de articulación regional están muy presentes y muy activos. Y para ir al último tema que yo tengo registrado, presidente, y luego pasar a responder las otras cosas, limpieza de caminos, sobre lo cual ya me he referido cómo lo estamos haciendo. Estamos priorizando las áreas de mayor riesgo por los temas ya señalados de la capacidad física que tenemos para ese fin. Y ahí estamos articulados con el MOP, estamos articulados con diversos actores. Una prueba importante ha sido, ya lo dije, el caso de la visita del Papa a la Araucanía, porque ahí tenemos eso está articulado entre las regiones de los ríos, la Araucanía y el Biobío como un trabajo integrado para planificar la gestión de incendios y la prevención, en definitiva. Entonces, esa es la forma que estamos abordando. Respecto de los temas planteados por la diputada Carvajal, lo primero que diría, diputada, respecto, nosotros ya empezamos el año pasado, probablemente el año antepasado, con que cuando un proyecto pasa por el CIA, tenemos un análisis de los riesgos para incendios forestales que generan las actividades, ¿ya? Y tenemos dos análisis importantes allí. Uno es, obviamente, las obras mismas, y lo otro es el establecimiento de tendido eléctrico y todo eso, y lo que puede significar para el combate a incendios. O sea, qué medida, qué acciones hay que tomar para asegurar que en esas circunstancias no tenemos percance en ese sentido. Esa es la primera cosa y lo estamos fortaleciendo porque en el CIA tenemos mucho que todavía avanzar. Eso es lo primero, que busca abordar lo que usted señala, cómo lo hacemos durante la gestión, que es lo más crítico, de la construcción, pero también luego de la infraestructura que queda instalada, ¿ya? Estamos tratando de evitar que ciertas áreas se nos creen barreras sucesivas que nos dejen mucho espacio sin posibilidad de trabajo de helicóptero. Por ejemplo, si hay un tendido aquí y luego el otro está a 1 kilómetro, la verdad es que eso nos hace inviable el trabajo entre las dos. Entonces, estamos planteando la necesidad de tener una planificación en los tendidos de tal modo de mirar el tema de incendios también, ¿no? Luego en bosque nativo, bueno, ya me referí a la detección. En los bosques nativos, sí. Nosotros empezamos a hacer los análisis de proyectos que pasan por nuestras manos, lo empezamos a hacer desde el año pasado, desde esta perspectiva, ¿ya? No, o sea, lo que pasa es que nosotros cuando pasa, esto es previo a que se ejecute. Entonces, claro, es cuando nosotros damos prescripciones para la ejecución y también para la construcción en los casos que ello va a significar obstáculos severos para el combate de incendios, ¿ya? De tal modo de considerarlo y ver medidas mitigatorias de eso. Es reciente sin duda, pero es parte de lo que ya estamos trabajando. Me refiero que ya lo tenemos desde el inicio. Le doy la palabra, colega Carvajal. Una pregunta en concreta para que quede en el acta como pregunta. En concreto es si se está ejecutando ese plan allí y en otros lugares o se está trabajando sobre las bases para que eso se ejecute. Eso. Tiene la palabra. Encienda el micrófono, por favor. Lo que nosotros tenemos son directrices internas que nos llevan para los proyectos que desde el año pasado pasan por el sistema de evaluación de impacto ambiental y pasan por nuestras manos, que no todos pasan, ¿ya? En esos casos estamos haciendo esas gestiones. Ahora, yendo a lo que usted plantea, lo que hemos trabajado, y yo creo en ese sentido, más allá de la historia que tiene, el caso CGE que nos presentó hace pocos días, todo lo que ha hecho, muestra cómo sectores de infraestructura, que la mayor parte de estos casos de CIA son sectores de infraestructura crítica, ¿no es cierto?, pueden generar un paso importante. La gracia de CGE es que lo hizo, más allá de cuándo lo hizo, pero lo hizo y lo está haciendo bien, y la desgracia es que eso no ha sido tomado por igual por otros actores. O sea, nosotros tuvimos el año pasado
un incendio que casi llegó a un vertedero, lo señalé aquí en un momento, y ustedes saben, o sea, con sofocar un incendio antes que llegue a un vertedero es complejo pero posible. Cuando ya entra a un vertedero es una tarea larga de meses, con serios daños a la salud, etc. Y este año volvimos a tener una situación donde un incendio estuvo muy cerca de un vertedero nuevamente. Entonces, ese es el frente que estamos trabajando hoy día para impulsarlo con fuerza. Luego, en bosque nativo, lo que tenemos es que el incendio, y me voy a referir no tanto a la zona que usted señala, pero sí por extensión a esa zona, el incendio del verano pasado mermó significativamente nuestro patrimonio natural de alto valor, porque ahí tenemos bosques que ya han sido muy transformados. O sea, sabemos que las regiones de O'Higgins, la región del Maule, ¿no es cierto?, la región del Biobío, la transformación del paisaje ha sido enorme, y por eso que tenemos, por ejemplo, en el Ruil, pequeños remanentes, y en general queda muy poco bosque. Algunos ecosistemas, en algunos ecosistemas queda menos del 10%. La meta Aichi, que es la meta que se ha fijado al Convenio de Diversidad Biológica, es que uno como país debería conservar a lo menos un 17% de cada ecosistema. O sea, ahí estamos por debajo del piso, ¿ya? Entonces, lo que tenemos nosotros como acción, primero un plan de conservación y restauración de eso, que estamos trabajando con muchos actores, pero la primera medida que estamos tomando son dos. Una, que estamos identificando todos los remanentes críticos, los de alto valor, y esos van a tener un valor superlativo. Vamos a colocar una acción de combate a incendio especial para evitar que se nos queme un pedazo más de lo que queda muy poco. O sea, evitar que se nos quemen esos bosques, o matorrales, o praderas, porque cada uno de esos ecosistemas puede tener su valor por sí mismo. Y también estamos colocando el programa de fiscalización nuestro en lo que se refiere a bosques, con acento también en todos esos sitios prioritarios para evitar que se dañen por floreo, por corta, por lo que sea. Entonces tenemos un trabajo importante ahí que obviamente comprende la región del Biobío también y la región del Ñuble ahora pronto. Y también señalar que respecto de las zonas de los cortafuegos en bosques que usted planteaba, diputada, nosotros, ustedes saben que armamos un protocolo de plantaciones que le dejamos ejemplar acá y le entregamos hace un poco. Ese fue un protocolo trabajado largamente, de larga discusión, acordado, donde el tema de incendio es importante. Está muy basado en la gestión de los actores productivos, pero los actores productivos que más pueden gestionar esto son aquellos que tienen recursos económicos y una motivación económica por la cual intervenir. Entonces, esto funciona muy bien en plantaciones, pero el bosque nativo no tiene el mismo nivel de actividad que plantaciones, por lo tanto, no tenemos ni recursos ni mucha actividad allí. Por lo tanto, cualquier acción que quisiéramos hacer en el sentido de generar corta combustible, que es la forma en que se denomina los cortafuegos cuando son en grandes masas, porque son en realidad pequeñas fisuras que hacemos entre medio, requerirían recursos distintos, porque ya no se los podemos cargar a los propietarios, porque dice, ¿contra qué lo hago yo? Entonces tendríamos que tener una intervención estatal en ese sentido, y yo lo asociaría además a una evaluación de riesgo para determinar cuándo corresponde hacerlo y cuándo tenemos menos necesidad de hacerlo. Pero ahí tenemos una situación pendiente, lo que no es obstáculo para decir que sí, la silvicultura preventiva está considerada para todos los caminos, no importa si esos caminos tienen bosque nativo al lado, tienen matorral o tienen plantaciones. En todos casos estamos pidiendo silvicultura preventiva ya a el MOP y a otros organismos públicos. Muy bien. Tiene la palabra el colega Álvarez Salamanca. Bueno, es básicamente lo mismo que estaba conversando con respecto al protocolo de plantación. Si ese protocolo ya está definido, está operando o va a operar el próximo año, porque tengo entendido que hoy día las forestales ya plantaron en la forma antigua. Muchas de ellas plantaron a las orillas de los caminos, plantaron al lado de las casas, en los sectores rurales, y eso va a crecer de aquí a 30 años más, si es que no se nos queman. Entonces, quizás ese protocolo debiese haberse aplicado al tiro, en el momento cuando estábamos tramitando la ley de la CONAF acá. Entonces, la pregunta es la siguiente, si se va para la próxima temporada de plantación, porque ya está todo plantado en la zona casi. Entonces, no sé qué de mucho va a servir ese protocolo de plantación ahora, ¿ah? Entonces, sería bueno que nos dijera un poco, ¿y con quién se formuló este protocolo de acuerdo? Si es con las mismas forestales, con los pequeños propietarios. ¿Ah? Eso, presidente, gracias. La palabra, director. El protocolo fue elaborado en el marco del Consejo de Política Forestal. En el Consejo de Política Forestal están todos los actores que a uno se le pueda ocurrir presentes. O sea,
están los más amigos y los más enemigos entre ellos, o que eran, porque hoy día en realidad hay una muy buena relación, eso es lo primero a decir. Luego el protocolo fue elaborado por comités de expertos donde hubo una participación activa, yo diría, de los siguientes sectores. Hubo una participación activa de las empresas, de la pequeña y mediana empresa, del mundo de la ONG de conservación de naturaleza, del mundo de, bueno, obviamente del sector público y de los pequeños propietarios. Todos esos actores diseñaron este protocolo, ¿ya? Y por lo tanto hubo negociaciones duras ahí dentro, no fueron menores. Y en ese marco que se elabora y se acuerda, y la verdad es que es un estándar muy completo y muy complejo. O sea, si uno es una protorregulación y las empresas han señalado ya que, más allá que de carácter voluntario, primero adhieren totalmente y lo están aplicando. Es voluntario, pero adhieren totalmente y las empresas han señalado que esperan que cualquier regulación que haya hacia adelante sea sobre la base, o sea, siga el protocolo. Sí, claro. Siga el protocolo. Y nos parece que efectivamente es un marco nuevo, muy interesante de trabajo. Se está implementando por parte de las empresas en todas las acciones que hoy día están realizando. También eso está implementándose ya. Y se va aplicando, yo diría que aquí hay dos situaciones. Del punto de vista estricto, lo que dice el protocolo, se aplica cada vez que se establece una plantación nueva, sea esta una reforestación o una forestación. Por lo tanto, cada momento en que se corte un bosque, cuando toca reforestar, va a ser hecho con este protocolo y con esos estándares de conservación de suelo y agua, de conservación de la diversidad biológica y de protección contra incendios. En el caso de incendios, lo que uno observa es que las empresas han ido más allá y están tomando medidas hoy día sobre áreas críticas donde hay plantaciones que podrían ser riesgosas para centros poblados. Yo creo que con eso doy respuesta porque así lo vemos. O sea, hay intervención hoy día de vastas superficies por parte de las empresas y también nosotros estamos trabajando en muchos sectores directamente. De hecho, un problema que se nos ha generado esto es que la legislación forestal requiere una modificación para tener un mecanismo que permita, donde tenemos propietarios ausentes, como sucede en el entorno de las ciudades, tener la posibilidad de intervenir porque se requiere el permiso del propietario hoy día, la autorización del propietario. Y la verdad es que estamos desarrollando un instrumento que permita que el Estado, si es que el propietario no está, pueda intervenir y sea válida esa intervención y no sea una intervención ilegal. ¿Ese protocolo es del 2014 o 2015? No, el protocolo es de ahora, del 2017. De nuevo. No, fue un trabajo largo de aproximadamente unos 8 meses. En realidad nosotros empezamos con esto en octubre del 2016. Lo planteamos y luego lo aceleramos a partir de febrero y ya hay 300 planes de manejo presentados bajo este marco. 300 planes de manejo de empresas ya están presentados bajo este nuevo marco y lo presentan. Nosotros establecimos una modalidad, la legislación no exige todo esto. Entonces, y como queremos responder a la palabra que comprometimos, nosotros dijimos esto es voluntario. Pero dado el interés que esto ha generado, tenemos un mecanismo mediante el cual quienes quieran pueden tener un plan de manejo que comprende estas directrices, aunque sea de manera voluntaria. Entonces quedan reflejadas y quedan comprometidos legalmente bajo este marco, y eso es lo que están haciendo recurrentemente los actores forestales. Director, le quiero pedir que nos pueda enviar a la Secretaría de la Comisión una copia de ese protocolo para que lo pueda distribuir electrónicamente a los miembros de la Comisión actual y a los que vengan en un par de semanas más, digamos, con el nuevo, Por supuesto. el nuevo periodo legislativo. Sí. Muy bien. Colega Pérez. Creo que sería conveniente enviarle una nota de parte de la comisión a don Fernando Raga, presidente nacional de Corma, para que recomiende a las empresas, ¿no es cierto?, que no nos olvidemos de mantener cortafuegos en buenas condiciones y con la mantención adecuada. Esto porque en temporadas anteriores hemos visto que los dejan ahí por años y se comienzan a enmalezar y la verdad las cosas que no sirven de mucho. Pero ha ido mejorando y es bueno que lo recomiende. Y que tengan una distancia prudente cuando están cerca de una población, porque algunos están prácticamente a 30 metros, a 40 metros de la población, que felizmente en algunos casos esto se ha ido corrigiendo. Es el caso que yo mencioné hace tiempo atrás, cuando estuvo él aquí, Quilleco, hay una empresa allí que tiene prácticamente el bosque dentro de la población de Villa Mercedes. Pero ya parece que lo alejaron, según me han dicho, no lo comprobaron en terreno. Pero es bueno que él, como presidente de Corma, ¿no es cierto?, haga saber, ¿no es cierto?, a las distintas empresas, a los ejecutivos de las empresas, que en materia de cortafuegos, aquí no podemos andar con miramientos,
hay que tenerlos en buenas condiciones y hacer el manejo que corresponde año a año. Y saludarlos muy afectuosamente porque una persona que dedica al tema. Muy bien, ofrezco la palabra al director y luego a nuestro gerente de control de incendios para que cerremos el tema desde la CONAF y pasemos entonces a la ONEMI. Director. Brevemente decir que las zonas de interfaz tienen en este protocolo definido cómo se construyen para condiciones estándar, que obviamente hay que variar según pendiente y otras condiciones. Entonces está definido cuánto es el área que queda libre de vegetación y con suelo expuesto, y luego qué tamaño tiene que tener la vegetación en lo que viene, y luego cuánto hacia adentro uno va disminuyendo o aumentando, porque en realidad desde la orilla del cortafuego de la interfaz va aumentando el combustible paulatinamente, lo que significa que uno disminuye el combustible o va bajando, o sea, no sé si me explico. Tenemos una situación donde podría haber un muro de vegetación, uno corta el bosque, hay un muro de vegetación que tiene al lado casi un camino, porque dejamos limpio el área. Entonces lo que se hace es silvicultura para bajar el nivel de combustible que hay inmediatamente pegado al cortafuego. Entonces se hacen raleos y se hace poda de tal modo de bajar significativamente el combustible y va paulatinamente desapareciendo esto de tal modo que ya, si es que un incendio viene de afuera hacia el pueblo, llegue con lentitud y sea más fácil de controlar. Si un incendio sale de un poblado, no tenga velocidad para llegar rápidamente a convertirse en un incendio pesado. Eso está delimitado claramente en el protocolo y eso es lo que están siguiendo las empresas. Lo otro, al diputado Álvaro Salamanca, que me faltó una parte, fue uno, que nosotros estamos construyendo CONAF va a ser el ente a cargo de seguir el cumplimiento de este protocolo Urbi et Orbi, ¿ya? Y prontamente vamos a tener una línea base que vamos a hacer un levantamiento de en qué pie estamos en cada uno de los temas que está trabajado este tema. O sea, qué pasa con la área de protección de cursos de agua, o sea, cuántas están bien, cuántas están mal, tener un muestreo. ¿Qué pasa con los caminos? Que si tienen las pendientes debidas, pendientes excesivas y generan erosión. ¿Qué pasa con cuántos cortafuegos tenemos realmente construidos? Perdón, si cortafuegos de interfaz están construidos, cuántos no. Luego, cuánto cortacombustible tenemos, cuánta silvicultura preventiva, cuánto tenemos de conservación de la naturaleza, porque tenemos un 10% de cada ecosistema que está cubierto por plantaciones. Tiene que tener un sistema de conservación, vale decir, una suerte de sistema de conservación asociado a las plantaciones. Todo eso vamos a hacer un levantamiento y después vamos a estar siguiendo regularmente esto, de tal modo de informar a la sociedad y en particular a nosotros mismos, el Consejo de Política, para, si hemos errado en algo, cambiarlo, modificarlo, etc. Volviendo al tema de la métrica que planteaba la diputada. En esencia, eso es lo que quería agregar, diputado. Yo quisiera hacer una pregunta, director, antes de ir ya cediendo la palabra a otros expositores. ¿Qué va a pasar con el sistema de prevención y control de incendios si no se logra aprobar con prontitud el proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal? Porque ya tenemos claro lo que ha advertido Contraloría respecto de la institucionalidad y respecto también del uso de los presupuestos públicos y eventuales aumentos por emergencia. Y nos tiene muy preocupados con lo que está pasando con el proyecto. Quisiera que nos informara la comisión en qué va eso y si alcanzamos a terminarlo en este periodo legislativo. Presidente, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para lograr que el proyecto alcance a salir en este periodo legislativo, en esta legislatura. Evidentemente estamos contra el tiempo, pero hemos estado en este momento, no sé qué ocurrió, si fue puesto a la sala para mañana, ¿no? Tenemos una demora entonces y quedó para la próxima semana la discusión en sala del proyecto de ley del servicio forestal. Discusión en sala en el Senado. Y eventualmente tiene que pasar a la Cámara de Diputados de nuevo. Claro, entonces en eso marzo ya no tenemos sesiones legislativas. No, sí lo sé. Nosotros hemos, le digo, puesto todos los esfuerzos habidos y por haber, porque hemos estado, por eso la cara de pesadumbre de Rodrigo, porque esperábamos tenerlo mañana en sala en el Senado y por lo que veo no ocurrió. ¿Ah? ¿Pero mañana? Ya. Es que necesitamos que pase a sala, evidentemente, porque ya fue aprobado en general en la comisión, hubo aprobación en general, que es la forma distinta de la de acá, ¿no es cierto? Ustedes la conocen, en la Comisión de Agricultura del Senado. Y corresponde que vaya a sala para lograr también lo mismo, y de ahí iniciar todo el proceso más intenso. Estamos trabajando con todos los actores allí, con el presidente de la comisión, para ver un mecanismo que nos permita resolver y tener un trámite lo más rápido posible. Eso es lo primero que diría.
Si no ocurre esto, yo lo he dicho otras veces, si no llegáramos a contar con el servicio forestal, aparte de las implicancias jurídicas para contar con nuevas atribuciones legales, etcétera, aparte de las implicancias para los trabajadores que no van a tener evidentemente la posibilidad de mejoramiento que ello lleva, tenemos una situación en la cual se pierden las importantes atribuciones para el tema central que nos entrega el presupuesto, el proyecto. Por eso lo planteamos así, que es de planificación territorial. Yo lo he señalado muchas veces y claramente el mayor problema que tenemos como tendencia país es el poblamiento disperso. Las segundas habitaciones que a todos nos gusta en medio de un bosque, en medio de un matorral, a la orilla de la playa, entre las praderas, es la situación más compleja porque distrae muchos recursos. De hecho, como ustedes recordarán, yo planteé que de seguir esta tendencia que tenemos, nosotros vamos a tener que pasar de el combate de línea de incendio, que es lo que hacemos hoy día, nosotros combatimos una línea de incendio, al combate puntual, protección de puntos específicos donde hay vivienda y dejar que el incendio en su línea corra por donde quiera porque no tenemos capacidades, porque son tantos los puntos, o sea, de hecho tenemos hoy día el mapa de viviendas que hay en cada lugar, porque durante el verano pasado nos encontramos con que había un incendio y de pronto en el medio de la nada nos apareció una casa, entonces hoy día con el INE tenemos toda la base de casas que hay en el mundo rural. Pero eso no significa que nos alivianen la vida. Tenemos que tener planificación territorial para poder lograr realmente una mejor gestión del país y de esta catástrofe. Yo diría que ese es el punto más crítico que nos está dejando un vacío. Por eso colocamos acento en ese tema y por eso esperamos que salga. Pero al contrario, vamos a tener lentitud, tenemos que tomar medidas sobre ese tema. No está el diputado Barros, que usted también debe ser un gran entusiasta de la planificación territorial porque es crítica hacia adelante. No podemos seguir con el sistema poblado. ¿No? En general, nada más. Pero no hemos entrado todavía en la discusión en particular. Imagínate, en la comisión. Quedan una semana. No, por favor. Sabemos dónde estamos parados, hemos sido tosudos y estamos entrando en conversaciones con todos los actores para tener algún mecanismo que nos permita discutir en paralelo y tengo reunión con el presidente de la comisión ahora para ver el senador García Ruminot. ¿No? ¿Ah? No estamos tomando nada serio salvo el tema de conservación de las áreas protegidas, pero lo que más nos preocupa es tener un mecanismo rápido de acuerdo sobre los temas para tener un paso rápido por cada comisión, o sea que tengamos casi, yo creo que a esta altura vamos a tener que ser muy pragmáticos en que nos basemos en lo que aquí se discutió y virtualmente no agreguemos ni quitemos nada más. Y eso lo digo tanto desde el Ejecutivo como del Legislativo. Yo creo que si no somos así de pragmáticos, no salimos. Y así lo estamos planteando. Y nosotros tenemos toda la disposición de tener el máximo pragmatismo. Lo hemos hablado al interior del Ejecutivo. Esperamos que eso lo logremos y ahí la colaboración que podamos contar de ustedes es crítica. Sí, por supuesto, pero desconocidos son el senador García Ruminot, el senador Víctor Pérez, el senador Arboe, el senador Quinteros y el senador Mata. Ellos son los integrantes de la Comisión de Agricultura y Bienes Nacionales, si no me equivoco, del Senado. ¿Agricultura más? ¿Agricultura más? Ah, ya, perdón. Bueno, esperemos. Muchas gracias, director. No sé si quiere complementar algo, gerente. Muy bien. Pasamos entonces a la ONEMI. Respecto a las preguntas pendientes y algún tema que usted quiera. Muchas gracias, presidente. Saludar también a la comisión y de parte también de nuestro director nacional, que como se mencionó al inicio, le está ahora monitoreando las labores asociadas a la coordinación por la visita papal y en ese sentido nos pidió asistir a esta comisión, entendiendo que ya las preguntas se habían contestado en la comisión anterior y que de alguna forma se nos pidió poder apuntar a lo que es de alguna forma los aprendizajes y los próximos pasos, o sea que nosotros vemos como necesario para seguir avanzando en el desarrollo que hemos tenido y los aprendizajes que hemos tenido puntualmente en lo que es nuestra labor como coordinador del Sistema de Protección Civil en el riesgo de incendios forestales, pero también en todo lo que ha significado, digamos, nuestra labor en estos años como equipo de trabajo, en el fondo ya de alguna forma completando un ciclo de gestión desde un servicio público como ONEMI, que como bien es sabido, ¿cierto?, desde lo que fue el punto de inflexión del año 2010, ¿cierto?, ha sido un servicio que ha sido duramente golpeado por la contingencia, que poco a poco se ha ido desarrollando en estos últimos 7 u 8 años, hasta ir logrando obviamente consolidarse como dentro de su rol de coordinador. Y ahí
En ese proceso de aprendizaje y crecimiento, obviamente, hemos ido adicionalmente incorporando nuevas experiencias que para nosotros son eventos singulares de gran impacto, como otros terremotos, otros incendios, otros volcanes, aluviones y amenazas que son parte de nuestra función, coordinar al sistema para que eso se vaya remediando y mitigando el impacto en las personas principalmente. Y lo que de alguna forma va quedando en ese proceso es que efectivamente, como lo señaló nuestro director en la comisión anterior, es un paso necesario de ir avanzando y también siguiendo el relato de nuestro colega de CONAF, efectivamente la necesidad de desarrollar nuestro marco constitucional y lo que significa avanzar en lo que es la resolución de nuestro proyecto de ley, que también está aquí en el Parlamento, está en el Senado, ¿cierto? Y que de alguna forma nosotros vemos como un organismo como NEMI, que se enmarca en un marco jurídico del año 74, en el fondo, que fue luegamente avanzado el 2002 con el Decreto Supremo del Plan Nacional de Protección Civil, de cómo más allá de la experiencia del crecimiento y el aprendizaje, efectivamente se hace necesario ir fortaleciendo el marco institucional y jurídico de una institución como NEMI, que en su origen, ¿cierto?, se configuró como una oficina, ¿no?, con un rol eminentemente logístico y de telecomunicaciones, y que poco a poco ha ido incorporando funciones, ¿cierto?, en la medida de que esos aprendizajes nos han ido dotando de nuevas facultades, de nuevas funciones, pero en un marco que poco a poco, en la medida que los desafíos se hacen cada vez más grandes, va quedando de alguna forma apretado a esos desafíos y sobre todo a la expectativa que desde fuera obviamente se tiene con respecto a los NEMI. Y en ese sentido, uno de los puntos que más nos ha ido dando trabajo para ir instalando en lo que es la opinión pública, la sociedad en general, es que efectivamente los temas que devienen en emergencia y en desastre no pasan solamente necesariamente por el rol de la ONEMI, sino que son una tarea nacional. Y ahí obviamente las condiciones de base que derivan en emergencia y en desastre son elementos asociados, como es el director de CONAF, al ordenamiento territorial, a la vulnerabilidad social, a la exposición, ciertos factores que tienen que ver con el conocimiento científico, con una serie de elementos que están fuera de la función puntual y orgánica de ONEMI, y que nosotros obviamente tratamos de coordinar desde lo que es nuestra posición, de tal forma de que ese problema, que es multívoco, que es muy integrado, sea resuelto por todos los actores al mismo tiempo. De alguna manera nosotros como ONEMI aparecemos cuando todas estas condiciones de vulnerabilidad y exposición obviamente fallan y devienen en emergencias que afectan a las personas. Entonces, mucho de lo que esperamos nosotros de este proyecto de ley, efectivamente entregarnos mayores facultades a nosotros como servicio público, pero también poner énfasis en que el problema no es solamente del servicio que gestiona la emergencia y los riesgos, sino que también tiene que ver con otros sectores que de alguna forma van administrando las condiciones que devienen en la emergencia y los desastres. Y ahí hay un punto que en la comisión anterior se trató y que sabemos que es de mucho interés esta comisión y ha sido también de otras comisiones, que es la labor que tienen los gobiernos locales y los municipios en este sistema de protección civil. Efectivamente, nuestro sistema hoy día, como orgánica, alcanza solamente hasta el nivel regional, que una realidad que también es relativamente nueva para un servicio como ONEMI. Hace no más de 7 años la ONEMI no tenía direcciones regionales, ¿no? Y ha ido poco a poco creciendo, ¿cierto?, desde direcciones regionales con 3 funcionarios, hasta hoy en día que tenemos 15 funcionarios en cada región y tenemos cierta capacidad de respuesta para poder enfrentar los desastres, por lo menos en el ámbito regional. En nuestro proyecto de ley que se está discutiendo ahora se establece un nivel provincial, o sea, vamos avanzando más en el territorio, se están incorporando, digamos, un número importante de nuevos funcionarios, recursos, ¿cierto?, tecnologías para poder abarcar un poco más el territorio, pero el objetivo final es llegar lo más prontamente posible a nivel comunal y local. Y ahí hay un salto, ¿cierto?, que en este proyecto de ley se establece como relevante y crítico, de poder establecer modificaciones en su ámbito, digamos, de ley orgánica para poder ser parte en el sistema de protección civil desde el origen de esta emergencia, de estos riesgos. Entonces, hay un instrumento de gestión que es fundamental, que va a permitir desarrollar el nivel municipal, que hoy día, obviamente, como lo hemos visto, lo vimos la temporada pasada y lo vemos en varios otros tipos de desastres, rápidamente colapsado, ¿cierto?, por las situaciones y por las contingencias. Y nosotros, obviamente, como ONEMI, vamos en auxilio, obviamente, de incorporando recursos en el concepto de uso escalonado de recursos. Pero efectivamente, una de las cosas que nosotros vemos como más fundamentales del proyecto de ley es el fortalecimiento a nivel comunal y municipal.
Nosotros tratamos desde nuestra gestión actual de ir fortaleciendo ese nivel a través de programas de prevención, de preparación comunitaria, que hemos ido desarrollando a lo largo de estos últimos años para poder poner capacidades en la Junta de Vecinos, en las comunidades organizadas, en los municipios, a través de apoyarlo en sus planes de emergencia, sus planes de reducción de riesgo. Pero efectivamente eso tiene que ser más fortalecido, tiene que ser un programa amparado en un marco jurídico que nos permita ir incorporando más recursos y sobre todo compartiendo esa responsabilidad de lo que significa, más allá de la voluntad y de lo indicativo, ir accediendo a través de un marco legal en condiciones a lo que es ya un marco obligatorio donde hay responsabilidades que son base para que esto funcione como sistema, desde lo más local hasta lo más nacional. Entonces compartimos mucho el concepto de que tiene que haber una base fuerte para que esto se desarrolle. En países desarrollados, más del 50% de los recursos están puestos en la base en términos del autocuidado, la ayuda mutua, y finalmente el sistema formal el sistema que articula esto, pero si no está esa base, obviamente, por más recursos que no tengan a nivel nacional, no van a alcanzar a llegar a tiempo, y ahí es importante establecer un acuerdo de que se requiere un apoyo en la comunidad, una capacidad en la comunidad, porque ellos también tienen un rol importante que jugar, y ahí los alcaldes son socios nuestros, somos organismos que estamos permanentemente vinculados a través de nuestras direcciones regionales. Lamentablemente no podemos transferir recursos a ellos directamente, pero sí a través de programas nuestros a las comunidades y a ciertos niveles de proyectos, iniciativas para poder levantar cuáles son sus factores de riesgo, trabajar sobre ellos. Pero como le digo y como señalaba al principio, para ir un poco cerrando, efectivamente nuestro aprendizaje y como país, como señalaba la diputada, cierto, Chile ha avanzado mucho en lo que es el tema sísmico y de tsunami, pero eso ha sido a costo de terremoto tras terremoto, desde el año 1906 que se creó el servicio sismológico, ¿cierto? Exacto, pero es un proceso que es histórico. El año 1928 surgió la primera norma sísmica, y después de todos estos años hoy día tenemos una norma sísmica que es un ejemplo internacional y nos permite estar tranquilos en un proceso que finalmente está naturalizado, por así decirlo. Nosotros a veces le tenemos más miedo a la lluvia que a un terremoto, y eso es difícil explicárselo a un extranjero, pero efectivamente hay un aprendizaje que ha hecho el país y que es positivo. Yo creo que hay un desafío ahora en estas crisis que vienen el cambio climático, como los incendios forestales o como también los aluviones, que también incorporemos ese aprendizaje, vayamos apuntando a mejorar el conocimiento científico, a mejorar los aspectos normativos, a entregar más capacidad a la población, de tal manera que ese mismo ciclo que hoy día nos enorgullece como país en el tema sísmico, también lo tengamos en el tema incendios, en el tema aluviones, en el tema volcánico, que son aspectos donde todavía hay algunas brechas. Entonces, si ya lo hicimos en el tema de terremotos, lo podemos seguir haciendo como lo estamos haciendo ahora en el tema incendios, lo vamos a hacer en el tema aluviones, que son eventos que hoy día nos están golpeando fuerte. Tuvimos la experiencia de Santa Lucía, que hoy día se cumple un mes, tenemos la experiencia de los incendios de la temporada pasada, pero también se ha ido viendo que Chile también aprende rápido. El desarrollo hasta ahora de esta temporada, lo que llevamos, es bastante positivo. Solo nos acordábamos hoy día con el director que el año pasado a esta fecha estábamos con mucho trabajo. En el fondo Valparaíso había tenido el incendio en Puertas Negras, estábamos en COE. Entonces hay un aprendizaje que se ha ido mostrando en números, en términos de prevención, en términos de combate, y yo creo que eso es positivo. Obviamente esto puede ser, desafortunadamente puede ser superado en cualquier momento, pero estamos ahí con los recursos que se han aumentado. Yo creo que en ese sentido, cerrando en el fondo que hay un aprendizaje, pero también ese aprendizaje, si bien sabemos lo que hemos logrado, sabemos lo que nos falta. Yo creo que lo que nos falta al país, justamente ese marco jurídico institucional que está discutiéndose hoy día acá, que también tenemos las dudas, como el director señalaba, en el fondo, que se alcance a cerrar en este ciclo legislativo, pero esperamos obviamente que la nueva administración y el nuevo Parlamento tome este proyecto que ya lleva 7 años discutiéndose acá, y que lo pueda cerrar dentro de la próxima administración, porque es lo que creo corresponde y que para efectos de un país como Chile es un marco mínimo, una condición mínima. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Orellana. Aprovecho de consultarle más en preciso. ¿Dónde exactamente está el proyecto del sistema de emergencia? El proyecto Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencia está ahora en la Comisión de Gobierno del Senado. Entendemos que estuvo en pauta la semana pasada. Está con suma urgencia desde el 20 de diciembre y bueno, ya pasó por sala, volvió a las comisiones. Claro, entonces está en la segunda vuelta, ahora ya pasar a Gobierno, Defensa, Hacienda y no sale ahora. Y entendemos que después a lo mejor tiene comisión mixta, porque también hay que entender que este proyecto que se está discutiendo hoy día es una indicación sustitutiva que puso la Administración de Gobierno en diciembre del 2014.
Entonces es distinto al proyecto que entró y que se aprobó en la Cámara de Diputados el año 2013. Correcto. Entonces hay un proceso largo y una discusión que también en la cual el país va a cumplir 8 años. Entonces, efectivamente, a lo mejor el tema es muy relevante, pero en la medida que se va acercando a lo coyuntural, va requiriendo que se tome un tiempo importante para poder discutirse, pero tampoco tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlo. Y ahí ya hemos pasado, digamos, 2 administraciones con este proyecto en discusión y esperamos, obviamente, que en la próxima ya, con todo lo que se ha avanzado, porque se ha avanzado mucho, hay mucho acuerdo incluso a nivel técnico sobre el proyecto, hay mucho acuerdo a nivel político sobre el proyecto, hay un proyecto que también tiene su informe financiero aprobado y nos da facultades muy adecuadas para lo que necesitamos hoy día. Entonces tenemos obviamente la expectativa de que la futura administración, por un tema, digamos, de tiempo disponible, se pueda aprobar. Esa es nuestra esperanza. Bueno, yo espero que el próximo gobierno tome lo avanzado y no quiera regresar e innovar y volver a partir, porque si no estamos como el tanguito cada 4 años avanzando y retrocediendo, de esperar que así sea. Aprovecho de hacer una consulta respecto de lo que es el sistema de detección de sismo en este centro sismológico, digamos, porque para mí fue muy penoso, fue muy triste sentir el sismo de Chiloé a las 11:00 y ver recién al director a las 12 anunciando un tsunami, a las 2 de la tarde y a las 12:20 diciendo que el tsunami llegaba en 3 minutos después. Y eso corregido por el Centro Sismológico de Estados Unidos, no por el nuestro, entiendo el de la Universidad de Chile. Entonces, son este tipo de cosas que a uno lo hacen sentir que como país deberíamos avanzar muy rápidamente para tener los sistemas perfectamente operativos, además de los sismógrafos, digamos, que ha sido todo este escándalo y todo este problema con la Universidad de Chile, entre medio con un par de miles de millones de pesos que todavía están en la nebulosa y detectados en la investigación de Contraloría, etcétera. O sea, yo espero que esto definitivamente podamos tener un proyecto que dé cuenta de todas estas fallas como país. Y no es un problema necesariamente de la ONEMIS. Aquí tenemos a la Universidad de Chile fallando en la aplicación de tecnologías que habían sido adquiridas desde el 27F hasta la fecha, ¿no? Y eso nos ha preocupado a muchos parlamentarios de esta Cámara. Colega Sepúlveda. Uno echa como de menos como liderar los grandes acuerdos políticos en torno a la emergencia. Porque yo creo que en estos temas, quizás no en otros, nos podemos sacar los ojos en otros, pero quizás en estos temas que tienen que ver con algo que no tiene que ver con miradas políticas, sino que tiene que ver más bien con miradas de cómo avanzamos como país. No puede ser que nos demoremos 7 años sacar una ley de este tipo que es tan urgente. O sea, cuando ya la saquemos, quizás va a estar obsoleta para las cosas que se necesita modernizar. Entonces, quizás de proponer al gobierno que viene, en la Comisión de Agricultura, en la Comisión de donde sea, estos acuerdos políticos que son necesarios. O sea, yo creo que si no sacamos la CONAF pública, por ejemplo, con las atribuciones del artículo 23, que a mí me encantan, con todas las otras que son necesarias, entonces es la única forma de avanzar. O sea, no hay otra. Yo entiendo las complicaciones que podamos tener con los funcionarios, todo lo que quizás esos pueden ser los únicos matices del proyecto, pero el resto, lo técnico, eso deberíamos armar acuerdos políticos en eso. O sea, la única forma de avanzar, no importa qué gobierno sea, si no sacamos esta cuestión adelante. Entonces cada gobierno cree que lo va a hacer mejor y inventó la pólvora y vuelve a colocar una indicación sustitutiva y ahí empezamos foja cero de nuevo. Entonces, además pasa lo mismo con los parlamentarios, pero muchos de nosotros nos quedamos en la Cámara, que podemos ir un poco contando la historia. Pero si no hay acuerdos políticos en torno a estos temas, nos complica la vida. Yo estoy muy preocupada por la CONAF, muy preocupada, porque sí, es que nos vamos a quedar aquí algunos, ¿me entendí? Y vamos a ver que esta cuestión se va a eternizar. Y acuérdense que ya llevamos, ¿cuánto? ¿3 gobiernos? 3 gobiernos, donde hemos tratado de sacar de este proyecto. Y yo creo que donde más hemos avanzado es ahora.
donde por lo menos hemos llegado al Senado con algo más. Pero yo espero que podamos sacar este proyecto lo antes posible, presidente. Los Colega Pascal, tiene la Disculpe palabra. que haya llegado tarde, pero estaba siendo interrogada. Me imagino que le habrá ido bien en su interrogatorio. Espero. No, estaba siendo interrogada como diputada que me voy. Entonces, como soy de las mayores, la Diga con Cámara ha más decidido. experiencia nomás, diputada. ¿Para qué te interrogas? No se nota. Solo Ay, con más para puras experiencia. tonteras, chicos. Sí. Disculpen, ¿no? Oye, no, experiencias para ver cómo mejorar algunas cosas. Oye, bueno, no lo escuché, parte escuché en la televisión mientras conversaba. Yo coincido con la Alejandra, o sea, yo creo que si los que se quedan, porque ya nos queda una semana legislativa y marzo, si es que realmente se pudiera convocar legislativamente. Ya yo creo que eso depende de la directiva aún, si se le exige que convoque legislativamente se puede legislar. Porque hasta el 10 podemos legislar. Incluso no tenemos por qué salir a vacaciones el 26. Podríamos perfectamente tener otra semana legislativa si hubiera voluntad política de hacerlo. Ya los funcionarios públicos tienen 15 días hábiles o 20 cuando tienen más años de trabajo. Por eso, 25 tienen más, ¿ya? Por lo tanto, claro, pero los que están entrando tienen 15 nomás. Ya, por lo tanto, perfectamente se podría convocar la primera semana, la última semana de enero y los primeros días de febrero para legislar, ya, si fuera necesario. Cosa que sería muy buena recibida por la ciudadanía. Ya. Yo no tengo problema. Pero lo que quiero decir es que a mí me preocupa la UNEMI esencialmente. O sea, yo creo que para la UNEMI, la CONAF esencial, la nueva CONAF, esencialmente, más que la UNEMI, fíjate, me preocupa más la CONAF. Porque llevamos 12 años tratando de sacar la CONAF, ¿ya? Y desgraciadamente, en todo lo que tiene que ver técnicamente, todo lo que tiene que ver con los instrumentos para que trabaje el Servicio Nacional Forestal, los inconvenientes que tuvimos en la legislación, lo que se logró en los transitorios para que realmente se haga cargo de las cosas que todavía no van a venir en el Servicio de la Biodiversidad, se ha parado por un cambio de directiva de sindicatos. O sea, eso yo creo que en un país serio, democrático, de peso, no puede pasar. O sea, no puede pasar que un proyecto que es país, un proyecto que estamos defendiendo nuestros territorios, nuestros bosques, nuestra vida, nuestra biodiversidad, se tranque porque hay un cambio de directivas sindicales. O sea, yo soy súper de los trabajadores, porque vengo de un partido que se preocupa de los trabajadores, pero creo que realmente no tiene perdón. O sea, yo creo que el único país que por un cambio de sindicato, de directivas sindicales, se cambia una ley esencial en un país. O sea, yo no sé cómo se puede hacer, pero yo creo que esa cosa hay que sacarla para afuera y seguir con la ley. O sea, trabajemos con los sindicatos de tal manera que se logre, pero quedarnos nuevamente sin ley de la CONAF es una tristeza. Porque cualquier gobierno vanil le puede hacer lo que quiera. O la digamos. emergencia, si están en la misma condición. No, la emergencia. Ya, porque además no le vamos a poder seguir poniendo dinero. Eso es lo peor. O sea, la CONAF se va a quedar sin fondos. Y se va a ir para abajo, va a desaparecer. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos, ¿no es cierto?, un Servicio Nacional Forestal que tiene que preocuparse esencialmente en las prioridades que se le ha dado, que es el tema de protección de nuestra biodiversidad con respecto a los hechos que se dan, no solamente incendios, a los hechos que se dan, ¿no es cierto?, por la situación. Por otro lado, tenemos un ONEMI que queremos que realmente llegue hasta el nivel municipal, pero que llevamos también 2 periodos, ¿no es cierto?, ahí, tratando de llegar al nivel regional y tratando de llegar al provincial y al municipal. 2 instrumentos que son básicos para la protección de nuestro país, para los diferentes eventos que pasan, ¿ya? Y nos quedamos ahí por realmente minimeses, yo diría, cosas mínimas, ¿ya? En que no hay una conciencia real en los parlamentarios, y voy a decirlo claramente, los parlamentarios en general. Yo no digo los parlamentarios que están acá o los parlamentarios, en general,
yo te diría, no están realmente metidos solo en el momento que hay incendio va a salir en la prensa. Po. Cuando está el incendio los vemos a todos en terreno, po, con casco y chaquetilla, ¿ya? Pero cuando los queremos aquí para votar, no se ponen ni el casco ni la chaquetilla. Po. Entonces yo creo que realmente estamos en el peor de los caminos. Se los digo, o sea, vamos a empujar como sea. Yo he hablado con medio mundo por la cosa de la nueva CONAF. Yo creo esencial que nos fuimos gobernadores en una época, realmente tener el ONEMI a nivel provincial es básico. Yo vengo de una zona de incendio, ya San Pedro, Melipilla, Curacaví, María Pinto, les tiro los incendios aquí al lado, se los tiro a ellos. Nacen en mi zona y se los mando para allá y se los mando a Rancagua. No sé, eso es verdad. Todos nacen en nuestra zona. Pero después se los mandamos a Rancagua y se los mandamos a la sexta región. Por las cabras, por todos esos lados. Y de la sexta salta a la séptima. No sé, eso es verdad, ese es el camino. Y a nosotros nos llega de la quinta. A nosotros nos llega de la quinta. En general nos llega por Ibacache de la quinta. Entonces, realmente cuando tú ves que es un país tan voluble, tan débil en esos aspectos, porque aunque queramos poner toda la fuerza para prevenir, vamos a seguir teniendo sismos, vamos a seguir teniendo incendios, vamos a seguir teniendo lluvias con el cambio climático extremas, ¿ya? Y no hay conciencia. Entonces yo creo que lo que falta, junto con las leyes que estamos haciendo, es que las instituciones del Estado hagan conciencia en la ciudadanía. ¿Qué es lo que pasa con los parlamentarios? Que están votando en contra. Yo pondría una lista de los parlamentarios que votan en contra. No lo ponen, no aparece. Yo la pondría a poner un recuadro en los periódicos. Póngalo. ¿Ya? Pongámoslo. ¿Ya? Yo creo que yo la pondría, te digo realmente. Y como yo voy a ser ciudadana, desde el 11 de marzo me tendrán en la calle, defendiendo realmente no solo los intereses de los trabajadores, sino los intereses de mi país. Y yo creo que uno de los servicios que tenemos que defender esencialmente es el servicio forestal. Este es un país que no resiste más, presidente. Este es un país en el cual no sé qué se puede hacer. Ir en patota a la Comisión de Agricultura al Senado y decirle, oye, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos tienen ahí trancados los proyectos? ¿Ya? Yo creo que hay que hacer una manifestación. Vamos al Senado a manifestarnos, po. Vamos a la Comisión de Agricultura, presidente, convoque a la Comisión de Agricultura para ir a pararnos al Senado y decirle hasta cuándo. ¿Quieren que se les queme sus casas? ¿Ya? Cuando se les queme la casa van a dar cuenta, po. ¿Ya? La Araucanía reaccionó cuando les quemaron los camiones, po. Ahora están muy preocupados de los mapuches. Hasta antes no existían, eran esclavos. Ahora están preocupados. Entonces yo creo que hay cosas en la vida en que realmente te gatilla situaciones en las cuales realmente hay que reaccionar. Y ¿Cuántas sesiones? Vamos. vamos, po. Yo voy a preguntar cuándo sesionen y vamos, po. Vamos. Ya, presidente, lo invito a que vayamos a la comisión ya a mirar cómo hacer la presión necesaria. Va a sala. Está aprobado en general y va a sala. En algún día. Ya, pues vamos a pedir que vaya a sala. Y después regresa a la comisión. Después regresa a la comisión lo particular. Bueno, Ya, y como ellos duran 8, el no les Senado tiene importa. 8 años. Solo Como que, no les solo que hay importa. una coyuntura que es el cambio de gobierno que nos puede retrasar, en definitiva, no solamente las urgencias, sino que nos puede retrasar a través de... Esperemos que no, porque yo creo en la sensatez de los gobiernos, en el sentido de que saben lo que ha pasado. Por algo aquí se aprobó mayoritariamente casi todo el Servicio Nacional Forestal. Entonces, yo creo que tenemos que ir a hablar con ellos, presidente. Yo le pido eso. Bueno, lo podemos hacer institucionalmente. Voy a tomar contacto con el presidente del Senado y plantearle nuestra preocupación como comisión. Se lo plantearé también al presidente de la Cámara, porque esto lo aprobó el Parlamento y lo aprobó con mucho entusiasmo. ¿Sí? Todos entendemos que es un proyecto fundamental para Chile. No es un problema de la CONAF, ni siquiera es un problema de los funcionarios, pese a que le dimos el tiempo necesario para que las organizaciones gremiales pudiesen llegar a un buen acuerdo para los trabajadores con la CONAF y con el gobierno.
pero todos entendíamos que este es un proyecto país, no es un proyecto ni del Ministerio de Agricultura ni del Servicio Nacional Forestal, este es un proyecto país que además reviste urgencia, y urgencia en lo que respecta a biodiversidad, al compromiso económico que tiene la actividad forestal, sino que además para defender nuestro turismo, defender nuestra vida en el campo, defender a la gente que vive en las cercanías de áreas forestadas, o sea, casi todo el sur de Chile. Es decir, es un proyecto de suyo extremadamente urgente. Ahora, sacábamos la cuenta recién con María Teresa, y ojalá que de los 13 parlamentarios que hoy día estamos en la Comisión de Agricultura, los 13 que seguimos siendo parlamentarios a partir del 11 de marzo, sigamos en la Comisión de Agricultura para darle continuidad a los temas. ¿Qué dije? 13. No, 13 somos, 9 seguimos, 3 no siguen por voluntad propia o por una cuestión electoral, y uno está desaforado. De tal manera de que de los 13, 9 vamos a seguir en este Parlamento, y ojalá que sigamos en esta comisión, porque también es parte de el darle seguimiento a los temas, porque si no, vuelta a enchufar, vuelta a preguntar, en fin, ojalá que podamos partir estos 9 de tal manera de que le podamos colocar la misma presión a los senadores que van a seguir, y por otro lado a los colegas que se van a incorporar. Yo creo que también eso deberíamos plantearlo aquí. ¿Por qué? Porque tenemos temas de suyo tremendamente relevantes. Este es uno de los proyectos más relevantes, y de hecho el único proyecto relevante que ha sacado el gobierno en materia legislativa relacionado con agricultura. Pero tenemos desafíos gigantescos, como es el problema de la carne, como es el problema de la leche, como es el problema de la localización rural, como significa los servicios fiscalizadores del Estado en un país que es eminentemente exportador, etcétera. O sea, esta comisión en este próximo periodo debería tomar estos temas y trabajar con el gobierno los 4 años parejitos, porque si no, bueno, en fin, ¿para qué vamos a regresar sobre temas? Yo quiero darle la palabra al señor Orellana para que nos conteste algunas preguntas, y con eso estaríamos cerrando si no hay más consultas. Señor Orellana, tiene la palabra. Gracias, presidente. Un poco para ir, bueno, entendiendo que esta comisión tiene que ver exclusivamente con los temas asociados con AFI, los incendios forestales igual, y de la lógica que señalaba de lo que son los aprendizajes, permítame señalar algo que también el director me encargó específicamente comentar acá, que tiene que ver con este tema de los aprendizajes, un proceso del cual nos dimos cuenta hace poco. Desafortunadamente hubo una experiencia en California que hubo ahora post incendios forestales, lluvias que generaron aluviones, ¿cierto? Y que lamentablemente causaron la muerte de varias personas en ese estado, en ese país que vimos que sufrió mucho en los incendios y luego volvió a sufrir inmediatamente los aluviones. Nosotros veíamos esa experiencia porque efectivamente, y el director de CONAF lo sabe, ¿cierto? Nosotros el año pasado, luego de terminada la temporada de incendios, generamos un proceso de estudio, de análisis y de visualizar cuáles eran los riesgos que venían inmediatamente después de un incendio forestal, que tiene que ver con la deforestación de las laderas, ¿cierto? La desertización de los cortafuegos, y que había, ¿cierto?, una condición que, dada la temporada de lluvias que se venía, había que avisorar. Tuve una reunión, ¿cierto?, en el MOP, con Senageomí, con el director de CONAF, y se visualizó ese riesgo. Se definió un plan, ¿cierto?, y frente a ese plan se definió un estado preventivo de emergencia a través de un decreto supremo que permitió incorporar obras, adelantar recursos para limpieza de quebradas, contención de cortafuegos, y que finalmente, como señalaban también las diputadas, cuando las cosas funcionan como que no son mucho noticias. Entonces no se vio que efectivamente eso dio buen resultado, y no tuvimos desgracias que lamentar, como desafortunadamente lo fue en California. Entonces creo que dentro de todas estas deficiencias, estas carencias que tenemos como país, igual somos capaces de generar estos ciclos de aprendizaje, y lo hemos hecho con los instrumentos que tenemos hoy día, que son básicamente adelantarse al daño y poder ser preventivos con los instrumentos que tenemos, que incluso ese estado de preventivo de emergencia viene de la ley de sismo catástrofe del año 65, o sea, es así de antiguo, pero es muy eficiente si lo usamos en el momento adecuado. Y ahora, de hecho, esta temporada de incendios también se adelantó con un estado preventivo que duró hasta diciembre. Entonces, yo creo que somos capaces de dar ese ciclo, de estar juntándose antes, midiendo los riesgos y actuando, porque tenemos los instrumentos. Entonces, ese era un tema que me interesaba mucho dentro de este aspecto, que a veces es muy negativo. También resaltar este aspecto positivo en el cual hicimos un buen trabajo, y que, bueno, no es más que lo que tenemos que hacer, pero efectivamente tuvo un buen resultado, y esperamos que ahora lo que hicimos con los incendios también lo tenga, porque efectivamente se está viendo los resultados del aumento de recursos, del plan estratégico, ¿cierto?, para poder gestionar mejor los incendios, y ahí yo creo que hay una capacidad que, en la medida que se va entrenando, va dando resultados. Y por ese lado,
nuestro aporte en el sentido de lo que de qué manera nosotros como NEMI hemos ido internalizando el tema de los incendios forestales, y luego tenemos que entrar a aluviones y así, en el fondo tenemos que, no digo que CONAF descanse en el invierno, pero nosotros después de incendios empezamos con otros actores a seguir nuestro trabajo. Ahora, volviendo al punto que usted señalaba, presidente, de la red sismológica, la red sismológica es un proyecto que partió el año 2008, pre-2010, que efectivamente el 27F se echó mucho de menos porque estaba recién en proceso de especificaciones, de compra de equipo, y efectivamente, bueno, uno nunca espera cuando lleguen estos grandes desastres, pero finalmente la red se terminó de instalar a fines del 2016, ¿no? O sea, hay un proceso que toma tiempo, que es muy masivo, que como ustedes saben, no estuvo exento de dificultades en la administración en términos de que hubieron decisiones que hicieron que fuera más lento el proceso de lo que todos hubiéramos querido. Cuando nosotros entramos como administración en el 2014, con el director nacional, que también venía del año 2013, se le dio un impulso bien decidido a terminar de instalar la red sismológica, de resolver los temas, ¿cierto?, que se habían fiscalizado en la Cámara, porque efectivamente muchos de ellos tenían que ver con dificultades en la gestión, ¿no? Y en condiciones tan específicas de tecnología, como dice usted, cualquier tiempo que se atrasa termina apuntando a la obsolescencia de los instrumentos. Bueno, yo creo que en el esfuerzo que se hizo finalmente se logró terminar de instalar esa red sismológica en condiciones de ser operada hoy día, y efectivamente, como la experiencia que usted señalaba de Chiloé, es una experiencia que incluso tiene que ver con que antes de la red sismológica no habían instrumentos en esa zona. De hecho, hoy día sabemos de sismicidad en Chiloé, en Coyhaique, en Punta Arenas, dado que tenemos estos instrumentos instalados. No es que haya empezado a temblar ahora, pero sí, ya que tenemos instrumentos, podemos medir, que justamente es lo que ahora también estamos midiendo en la falla de San Ramón, por ejemplo, en la región metropolitana. Entonces hay un esfuerzo de que ya tiene una primera base instalada que ahora hay que desarrollar y empezar a profundizar. Una de las cosas que también, desde el punto de vista de la alerta de tsunami que se dio en ese terremoto de Chiloé, que fue un 7.9, un 25 de diciembre, tuvo que ver con algo que también fue muy positivo, que va quedando, ¿cierto?, en el registro, afortunadamente, que hasta ese momento, cada vez que el sistema daba una alerta de tsunami, tenía que evacuar todo Chile, ¿ustedes se acuerdan? Toda la costa, de Arica a Punta Arenas, independiente de dónde fuera el terremoto, tenía que evacuar. Nos pasó a nosotros en el terremoto de Iquique y en el terremoto de Coquimbo, que tuvimos que hacer evacuar gente de Punta Arenas en la noche, ¿cierto?, con todo lo que significaba, porque en ese tiempo el sistema no tenía certeza del arribo, ¿cierto?, del punto de vista de qué zona iba a ser atacada por el tsunami y qué zona no. Bueno, en ese tramo, hasta el terremoto de Chiloé, se avanzó en un proyecto de desarrollo entre el CHOA y la Universidad Santa María, con apoyo también de la cooperación de Japón, que desarrolló un sistema que permitió que justamente en ese evento solamente evacuó la región de los lagos. Eso gracias a un sistema que nos permite hoy día anticipar con mayor certeza y rapidez el área que va a ser afectada y cuáles no van a ser afectadas. Entonces, si no hubiera estado ese sistema en ese momento, efectivamente hubiera tenido que evacuar todo Chile, pero logramos hacer la evacuación justamente en la zona de los lagos, que fue la zona que estuvo efectivamente en riesgo. Ahora, ¿por qué se tomó primero el dato del PTWC en primer lugar? Porque el CHOA tiene por protocolo tomar siempre el dato más desfavorable, ¿no? Y en ese evento, el dato más desfavorable desde el punto de vista de magnitud era el del PTWC, mientras se va calculando con los instrumentos, ¿cierto?, del centro sismológico el dato más preciso y más local. Los eventos sísmicos se miden a través de redes globales. Efectivamente, los instrumentos locales tienen una función, pero estos funcionan en red y a veces los instrumentos locales se saturan y terminan por tener dificultades, como fue el terremoto de Japón del 2011. El primer registro del terremoto de Japón fue 7.9, tomado en Japón, los instrumentos se saturaron, pero finalmente fue 9.1 y fue medido en Inglaterra. Eso tiene que ver con redes globales que tienen que tener cierta distancia para poder medir la dimensión final del sismo. Entonces, mucho de lo que ocurre ahí con grandes terremotos, con instrumentos muy localizados, tiene que ver con estos procesos. Entonces el CHOA, dado que el cálculo del centro sismológico estaba teniendo ciertas dificultades, toma el dato de PTWC, que es el más desfavorable, y con eso se trabaja el sistema de alertamiento de tsunami. Son esos un poco los procesos que van ocurriendo en cosas de minutos, pero finalmente son los datos con los que contamos para poder tomar decisiones que se complementan también a través de nuestro sistema de evacuación preventiva, que es un sistema que también tiene Chile, no tienen todos los países, que es un sistema que se mide a través de informantes Mercalli, que son personas entrenadas que tienen la posibilidad, gracias a la capacitación que le entregamos nosotros, de poder
asociar un sismo a una intensidad Mercalli. Y bajo ciertas condiciones nosotros podemos evacuar preventivamente mientras se hace el cálculo técnico instrumental. Ocurrió acá en Valparaíso también en abril del siguiente año con el 6.9 que hubo, que nosotros, dado esas condiciones, pudimos evacuar preventivamente, y eso es una herramienta con la que cuenta Chile, que permite anticiparse, ya que tenemos la fuente sísmica muy cercana, mientras el cálculo se va haciendo, dentro de todo también se va haciendo cada vez más próximo. El año 2010, el cálculo del CHOA tenía un umbral de 20 minutos, hoy día tenemos un límite de 9 minutos con ellos y hemos tenido hasta 6 minutos con ellos. O sea, mientras más instrumentos hay, es más fácil, ¿cierto?, tener el dato rápido. Yo creo que es un proceso de crecimiento en el cual Chile ha estado, no exento de fallas y dificultades como usted señala, pero yo creo que tenemos una condición de base que es nuestro piso, para la condición que tiene Chile. Seguramente para otros países puede ser mucho más. Usted vio también el terremoto que hubo ahora en Perú, que se midió antes en Chile que en Perú, y también tiene que ver con esas redes globales que a veces por cercanía funcionan ayudando a otro país. De esa forma nosotros yo creo que hemos ido avanzando. Entonces, que nos queda mucho, avanzamos ahora con la falla de San Ramón, ¿cierto? Nos falta mucho por avanzar ahora en otros elementos geológicos, en otras fallas en el sur de Chile. Tenemos que ser capaces de incorporar otras tecnologías como cableado submarino para poder medir, ¿cierto?, la sismicidad en el fondo marino, que son instrumentos que son como el nuevo horizonte que tenemos que avanzar nosotros para poder tener más tiempo para avisar a nuestra población. Nosotros tenemos la fuente sísmica muy cercana, a diferencia de México, que la tiene muy lejos. Entonces, hay sistemas de alerta temprana de terremotos, por ejemplo, que nosotros tenemos que estudiar mucho antes de instalar, porque en la cercanía de la fuente dificulta tener instrumentos como los que tienen en México, y eso es nuestra condición, y tenemos que ser capaces de buscar la tecnología adecuada para poder entregar esa seguridad a la población. Pero en ese proceso estamos, yo creo que dentro del circuito de aprendizaje, y si medimos el año 2010 al 2017 en el aspecto sísmico y de tsunami génico, estamos en condiciones mucho más favorables que lo que fue esa oportunidad, y esa es nuestra convicción. Eso, gracias. Muy bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra, colegas. Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, entonces esta se levanta. Muchas gracias.